Estás escuchando una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie, la que estamos llevando Cristo Jesús es nuestro Salvador. Amén. Yo les he dicho a ustedes que cuando reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra vida tiene que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nuestra vida no es la misma después de que conocemos de Jesús. Y hoy tenemos nuestro tema número 12. Igual, la semana pasada fue para las mujeres. Y hoy toca nuevamente para las mujeres. Nos decían que éramos una iglesia machista, ¿verdad? Una iglesia machista donde a las mujeres no las considerábamos o no las tomábamos en cuenta, pero no es verdad, ¿verdad? Vamos a quitar eso que estaba arraigado ahí en la iglesia y vamos a compartir más de mujeres. De hecho, viene otra enseñanza más, también la de Marta y de María. Así que, bueno, pues primeramente Dios en su tiempo. Muy bien, y el tema de hoy se titula Mujer, Jesucristo es tu Salvador. Amén. Es un tema muy, muy interesante. Lo hemos dicho una y otra vez, también esto aplica para los hombres. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor, por lo que hoy vas a hablar a tu iglesia. Señor, gracias también por las visitas que hoy nos acompañan. Bendice sus vidas, sus familias, Señor, y de la misma manera, Señor, a la iglesia, Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recalcar, mujer, Jesucristo es tu Salvador. ¿Sí? Durante mucho tiempo he admirado el carácter y la fuerza que hay en cada una de las mujeres. Las mujeres trabajan muy fuerte, que se preocupan por el bienestar de sus hijos, sobre todo cuando están enfermos, y algunas de ellas toman con mayor responsabilidad lo que hace falta en el hogar. Estiran hasta el último centavo para que alcance la semana, no importando trabajar largas jornadas de trabajo bajo las inclemencias del tiempo y muchas de las ocasiones levantarse de madrugada o bien llegar muy tarde a su casa y continuar con las labores de su hogar. ¿Conoces una mujer así? Muchísimas mujeres. Así que mujer, no estás sola. Cristo te ha visto y quiere extender su gracia, su amor y su misericordia sobre ti. Solo cree, acércate a Jesús, clama a Él y Él hará un gran milagro sobre tu vida. Quizá te preguntes, si toda mi vida he ido de fracaso en fracaso, ¿cómo será esto? Cada vez siento que estoy peor, no encuentro la salida, siento que se me acaban las fuerzas. Pero sabes una cosa, algo pasa en ti. Las mujeres no saben de dónde toman fuerzas y vuelven nuevamente a revivir. Así que no bajes la guardia. Jesucristo es el que te ha dado la fuerza para que sigas adelante. Y así hay muchas mujeres el día de hoy. ¿Cuántas mujeres, ustedes que están aquí, han admirado a su madre, a su mamá? Siempre trabajadoras, siempre responsables. ¿Cuántas? Muchas de nuestras madres trabajaron hasta desfallecer y muchas de las veces estaban dispuestas a dar sus propias vidas por cada uno de nosotros. Yo recuerdo a mi mamá. Mi mamá se levantaba desde temprano, ¿verdad?, a trabajar la tierra. Pero antes de dormirse, un día antes de acostarse, iban y sacaban rábano. Ese rábano lo sacaban, hacían manojos, lo preparaban para que al día siguiente, 7 de la mañana, agarraba su triciclo y se iba a vender. ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿O cuántas mujeres tú conoces? Ayer platicaba con una mujer, ¿verdad?, sobre este caso. Ella enviudó muy joven que enviudó. Le propusieron irse a Estados Unidos para darle un mejor estilo de vida. Y me dijo, pero eso no fue lo que yo pensé. Lo que ella hizo fue quedarse en México, ¿verdad? Iba con las amigas, con las vecinas. Oye, ¿quieres que te planche tu ropa?
¿Quieres que te lave tu ropa? ¿Te la lave? ¿Quieres que haga la limpieza de tu casa? ¿Necesitas que te den algo? La mujer vende lo que sea, si es posible hasta piedras pintadas y adornadas, con tal de sacar a sus hijos adelante. Esta mujer lo dijo: gracias a Dios, no me fui a Estados Unidos, ahora mis hijos son profesionistas, lo logran a través de estudiar y trabajar al mismo tiempo, no los desatendí. Y así hay muchas mujeres. Mujer, solo Jesucristo te puede ayudar. Solamente cree, Jesucristo es el camino. Él es el camino y nosotros como iglesia lo hemos aprendido, ¿verdad? Lo hemos dicho y no me cansaré. No es una denominación, no es un hombre, es Jesucristo. Porque cuando nosotros depositamos nuestra confianza sobre un hombre o sobre una denominación, entonces estaremos contradiciendo lo que dice la palabra, que nada me podrá separar del amor de Cristo. ¿Cuántas personas pusieron la mirada sobre un hombre? El hombre hizo algo indebido, ¿y qué fue lo que sucedió? La gente no quiere saber nada de Jesús. Así que, hermanos, muy bien. Así que, mujer, prepara tu corazón porque hoy Jesús está contigo. Mujer, tú eres hija de Dios. No se te olvide. A veces se nos olvida de que somos hijas de Dios. 1 Corintios 6:11 dice: y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso somos hijos de Dios. Lo que Pablo escribió a la carta a los Corintios. Ahora, cada uno de los que estamos aquí, antes de conocer de Jesucristo, ¿cómo éramos? ¿O cómo estábamos sin Cristo? Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estábamos ¿cómo? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos antes? Como lo escribió Pablo a los Efesios. Así estábamos. ¿Sí? ¿Por qué te tuve que mencionar estos dos textos? Muy sencillo. Por la historia que vamos a leer. La historia que hoy vamos a ver. Como una mujer que no era de la ciudadanía de Israel, y por tanto ajena a los pactos y a las promesas, como gentil e idólatra, estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero había algo en ella que quizá a muchas mujeres les falta. Es fe. Esta mujer tenía una hija enferma y le creyó a Jesús. Por esa fe que tuvo esta mujer, Jesús al final de la historia le dice: haz que todo se haga conforme ¿qué? A lo que tú pediste. ¿Sí? Así que, mujer, prepárate. Porque hoy el Señor nos hablará por la vida de esta mujer. ¿Cuántas mujeres de aquí en alguna ocasión han pensado decir: ya no quiero saber más? Ya. No quiero saber más. Y esta mujer nos servirá de ejemplo, ¿verdad? De que el único que ha sembrado eso en tu corazón es Satanás. De no querer saber más de Jesús. Pero muchas de las ocasiones algo tiene que pasar en nuestra vida para acercarnos más a Jesús. Algo tiene que pasar y Dios tiene que probar tu fe. Así que vamos a ver esta historia que se encuentra en Mateo 15:21. Solamente en Jesucristo tenemos esa esperanza. Y hoy lo vamos a ver. Mateo 15:21. Lo que lo tengas, me dicen amén, por favor, para ver todo el contexto y para poder comprender este estudio. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. ¿Qué hacía? Clamaba. ¿Qué hacía esta mujer? Clamaba. Esta palabra clamar
nos dice mucho, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Yo lo estoy diciendo como lo estoy leyendo, pero imagínate el clamor de esta mujer a Jesús. Un grito desesperado, un grito desgarrador. En muchas de las ocasiones, cuando tenemos alguna situación complicada ante nuestros hijos, ¿sí?, tendremos fuerzas para hacer actividades laborales, para levantarnos desde temprano, para trabajar largas jornadas de trabajo, no importando los horarios, no importando las inclemencias, pero al momento de que vemos una situación complicada sobre nuestros hijos, se nos acaban las fuerzas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no con la misma actitud se hace? ¿Por qué no se clama? ¿Por qué no se postra? ¿Por qué no se arrodilla? ¿Por qué no tomamos la actitud que está tomando esta mujer? Muchas mujeres tienen hijos pequeños, pero van a crecer esos niños pequeños. Pregúntale a cualquier mujer que tiene un hijo joven. No digo que los jóvenes sean malos, no, pero de repente tienen actitudes así, medias raras, ¿verdad? Como que se enojan con uno, como que se pelean con uno. Aquí hay varias mujeres con hijos jóvenes. Yo tengo mis hijos que están jóvenes. ¿Cuántas de las ocasiones se quiere formar una batalla campal ahí entre los hijos y los padres? Porque muchas de las ocasiones no les gusta o no les parece lo que uno hace en casa. ¿Te puedes identificar con esto? Entonces, la única respuesta es Cristo, es Jesús, es clamar a Él, es pedirle a Él lo que hizo esta mujer. Ya los vio serios. Apenas vamos 2 hojas. Miren, aquí hay un trasfondo espiritual muy grave que se ha ido de generación en generación, se ha ido transmitiendo hasta nuestros días. Recordemos que era una mujer que era una mujer que cananea. Y esto de ser una mujer cananea tiene su origen y tiene su descendencia. Génesis 9:18. ¿Por qué una mujer cananea? ¿De dónde era una mujer cananea? ¿De dónde era? ¿De Canaán? ¿Sí o no? Cuando hemos salido fuera de México o dentro de México, nos preguntan ¿de dónde vienen? Lo primero que yo les digo, yo vengo de Guanajuato. Me preguntan después, ¿pero de qué parte de Guanajuato? ¿De Guanajuato capital o de qué parte? ¿Vengo de Celaya o vengo de Cortázar, Guanajuato? ¿Sí o no? Cuando vas a otro país le dices, yo vengo de México. ¿Sí te ha pasado? Yo soy de México. Porque si le dices que yo vengo de Cortázar, Guanajuato, donde venden gorditas bien ricas todos los días, no lo van a comprender. Pero si yo digo que vengo de México, van a identificar el mapa, ¿verdad? Así que vamos a ver cuál fue el origen de esta mujer, o cuáles eran sus orígenes. El hecho de ser una mujer cananea, a través de leer esta cita de Génesis 9:18, vamos a comprender muchas cosas, con un trasfondo espiritual muy fuerte, y es lo mismo que pasa en México. Dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre ¿de quién? De Canaán. ¿Por qué hace tanto énfasis de que Canaán era el hijo de Cam? Por esta razón. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Se está entendiendo, verdad? 3 hijos, y ellos fueron los que poblaron la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Cómo estaba Noé? Descubierto. Esto es, ¿cómo estaba? Desnudo. Pudiera ser que hacía muchísimo calor, embriagado, la ropa le estorbaba y se desnudó. Bien, 22. Y Cam, padre de Canaán, nuevamente hace ese énfasis, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera.
donde dice, vio la desnudez de su padre. Esto representa algo. Yo no lo sabía hasta que nos lo explicaron. Cuando Cam vio la desnudez de su padre, lo que dice es un hebraísmo, es que abusó de su padre. Pero al momento de que él hace eso con su padre, él se lo notifica a sus hermanos. 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, ¿qué dice? Y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, ¿qué fue lo que dijo Noé? Maldito que sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. ¿Qué peso tuvieron estas palabras de Noé? ¿Hacia quién? Hacia su nieto. Así que, como padres, tengamos mucho cuidado de qué manera le hablamos a nuestros hijos. A ver, mujeres, como que de repente se te salió una mala palabra sobre tus hijos. ¿O no vinieron hoy? La verdad, yo creo no vinieron hoy. ¿Sí? ¿Te das cuenta lo que va a pasar a continuación? Los cananeos habían salido de un pueblo lleno de idolatría, adoradores de Baal y de otros dioses como Dagón, y sin lugar a duda también practicaban la adivinación y la hechicería. Los de Canaán era un pueblo que practicaba la idolatría y la hechicería, que sin lugar a duda, cuando en un pueblo, en una ciudad, se practica la idolatría, la hechicería, la adivinación, sin lugar a duda, está en poder de Satanás. Nosotros como mexicanos tenemos nuestra propia historia y trasfondo espiritual de la fe que practicábamos antes de conocer a Cristo. ¿Lo sabías? ¿No, verdad? ¿Te acuerdas, no? Cuando ibas de rodillas, cuando ibas de peregrinación, cuando levantabas un altar, todo lo que se hace en la actualidad, pero la gente no lo sabe. En una ocasión una persona me preguntó, entonces, ¿tú eres pastor? Le digo, sí, yo soy pastor. Entonces, ¿tú eres de los que no crees en los santos? Le digo, mira, la Biblia nos dice eso, que Dios lo aborrece. Dios detesta adorar santos, ídolos, porque tiene un trasfondo, lo vamos a ver. Bien, nosotros como México fuimos conquistados ¿por quiénes? Por los españoles. ¿Qué traían los españoles? Traían idolatría, traían adivinación, traían brujería. Pero cuenta la historia que cuando en España reclutaban personas para ir a conquistar a otros mundos, era gente que ¿de dónde salía ese tipo de personas? De la cárcel. Entonces, como ellos creían que donde se terminaba ellos veían el mar, y donde se veía el fondo del mar, ahí se hundía. Entonces nadie quería viajar porque no sabían a dónde iban a ir. Entonces ellos iban, ¿verdad? Iban con los reyes, les pedían autorización de que gente de la cárcel los reclutaran para ir a conquistar otros países o para ir a conocer el mundo, otros mundos. Imagínate, la gente que estaba en la cárcel, gente asesina, gente malvada, lleno de ídolos, llega y conquista México. Según el cronista López de Gomara, afirma que los aztecas adoraban cerca de 2000 dioses. Los aztecas tenían dioses para casi toda la ocasión de la vida y cada uno de ellos era diferente. Los historiadores creen que la mayoría de ellos fueron adoptados de otras culturas, así como sucede en la actualidad. Aquí en México se adoran la Virgen de la Camarena, la Virgen de no sé dónde y de no sé dónde y de no sé dónde. Otras culturas, otros dioses llegan a México para que la misma gente de México los idolatre. Los aztecas tenían un dios que se llamaba, a ver si lo pronuncio bien porque yo no sé hablar azteca, Huitzilopochtli, que significa colibrí a la izquierda
y se le consideraba el protector de los aztecas. Era el dios de la guerra y del sol. Otro dios era Tezcatlipoca. Significa espejo humeante. A este se le consideraba el dios creador. Se le relacionaba con la guerra, con los conflictos, con los huracanes, con la belleza, con el cielo de la noche, con la adivinación y también con la hechicería. Un dios más, Quetzalcóatl, o serpiente emplumada. Era adorado en todo el centro de México como señor de la ciencia, la cultura, el maíz, la creación y el viento. Tlaloc, el dios de la lluvia, que hacía que creciera el maíz, según ellos, causaba sequías y destruía las cosechas e incluso con granizo. Xochiquetzal era la diosa de la juventud, el amor y la belleza. Animaba a hacer el amor por placer y no por reproducción. También eximía los pecados de los aztecas. Este dios, los pecadores entraban al templo con un pedazo de paja por cada pecado. Ellos se perforaban la lengua, pasaban dicha paja a través del agujero y finalmente lo tiraban al suelo. Los sacerdotes quemaban la paja para destruir los pecados. Así como en los encuentros dan los quemapecados. Yo estuve en un encuentro. Ya después de que ponías el papelito en la cruz, lo recogían, iban y quemaban los pecados. Así como ellos. Yo creo de ahí lo sacaron. Y por último, hubo más de 2000. No iba a acabar con 2000 dioses, ¿verdad? El último, Tonantzin. ¿Alguien ha escuchado de Tonantzin? Sí, ¿verdad? Según ellos, la llamaban nuestra sagrada madre. Era la madre de los dioses, la encarnación de la Virgen María, conocida hasta hoy como la Virgen de Guadalupe. Ya Tonantzin se le consideraba la Tonantzin cristianizada. Eso no viene en la Biblia. ¿Sí? Como cristianos y como hijos de Dios hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ya no necesitamos de otros dioses, ni de nuevas apariciones o de nuevas revelaciones. Dios nos habla por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Cristo es suficiente en nuestras vidas, porque ahora somos el pueblo de Dios y no debemos de adorar otros dioses y nos tenemos que volver a Dios. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Sí, por eso cuando te preguntan, ¿entonces tú ya no crees? Pues no. Miren, anteriormente no lo considerábamos o no le dábamos tanta importancia, pero ahora a través de que conocemos la palabra nos damos cuenta hasta dónde ofendemos a Dios. Pero vamos a Isaías 31:6 para conocer más todavía en relación a la idolatría. Yo no sabía esto, que cuando se adoraba a ídolos ofendías a Dios. Siempre lo decimos, ¿verdad? Esta enseñanza es la continuación de la anterior, porque también hace un rato también hablaron en relación a la idolatría y hablaron en relación a la hechicería, ya la posesión de demonios. Entonces, ¿qué pasó en Isaías? ¿Qué fue lo que escribió Isaías? Isaías 31:6 dice: volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Qué pasaría en nosotros? Nos tenemos que volver a Cristo, tenemos que regresar a Cristo, o tenemos que creer en Cristo de aquellos que hicieron ¿quiénes? Nuestros padres. Y luego dice: porque en aquel día arrojará el hombre a sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para que vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces, estamos entendiendo que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿O ya lo hiciste? Sí, espero que en tu casa todavía no lo tengas ahí escondidito cuando vamos de visita, ¿verdad? Ahí debajo de la cama. ¿Sí? Tenemos que ser sabios, hermanos. Muy bien. A esta mujer cananea, sin lugar a dudas, les inculcaron adorar ídolos. Era lo que ella únicamente sabía hacer. Pero cuando reconoció a Jesucristo como su Salvador,
fue cuando su vida cambió. ¿Se acuerdan de las palabras? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, la mujer idólatra en un país de idolatría, en un país de adivinación y de hechicería, ahora ¿a quién se acercaba? A Jesús. Ahora se acercaba a Jesús. Pero aquí hay una palabra que menciona a ella: Señor, Hijo de David. Es uno de los títulos importantes que correspondían al Mesías. Y esas mismas palabras que dijo esta mujer cananea fueron las mismas palabras mencionadas por dos ciegos. Vamos a Mateo 9:27. Seguramente esta mujer, junto con estos ciegos, habían conocido, habían escuchado de Jesús, el Mesías, el que había de venir por su pueblo. Recordemos que Jesús vino a salvar a su pueblo. Entonces, Mateo 9:27 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ¿qué dijeron? Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. ¿Sí? Esta mujer pagana llamó así Jesús por los milagros y señales que había hecho rebasando las fronteras de Israel, llegando a los territorios de Tiro y de Sidón. Y lo mismo pasa en la actualidad de diferentes religiones. Ella reconocía a Jesús, sabía de Jesús, y seguramente no solo la mujer había escuchado hablar de Jesús. Actualmente pasa lo mismo. Mucha gente sabe que Jesús viene por segunda vez. Ellos saben, pero quieren vivir al modo de este mundo. Tú y yo sabemos que Jesús viene, porque Él viene Jesús. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? ¿Alejados de qué? Alejados del pecado, alejados del mundo. Te repito, hay gente que sabe que viene Jesús, pero aún sabiendo que Jesús viene, ni aún así se quieren arrepentir. Seguramente en aquel tiempo había mucha gente que sabía que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Pero esta mujer cananea, tuvo el atrevimiento y tuvo la fe para acercarse a Jesús. La exclamación de esta mujer a Jesús fue: ten misericordia de mí. Esta mujer le estaba diciendo a Jesús: tú eres el Mesías, que vino a liberar al pueblo de Israel. Yo soy una extranjera, no estoy incluida en las promesas. Ten misericordia de mí, porque solo de mí sale miseria. Era lo que pedía esta mujer. El grito siguiente que hizo la mujer fue: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y la posesión se había convertido en algo grave y complejo. Le estaba pidiendo a esta mujer que le sanara a su hija. Por tanto, fue su amor que quiso que Jesús la sanara a esta mujer. Es lo que te decía en un principio. Como mujeres, como padres, como iglesia, tenemos que clamar por nuestros hijos. Porque si nosotros oramos por ellos, por cada uno de nuestros hijos, sus hijos serán bendecidos. A esta mujer no le importó la tradición de sus padres, no le importó el qué dirán. Ella lo que quería era que Jesús sanara a su hija. Mujer, haz tú lo mismo. Jesús viene. Recuerden que la salvación es personal. ¿Sabían ustedes que muchas madres no saben dónde están sus hijos o con quién están sus hijos? No seamos indiferentes a la situación complicada. Oremos a Jesús, clamemos a Él. Esta mujer cananea no fue como otras mujeres de aquella época, que dejó que sus hijos se perdieran. Hay mujeres que ven la situación tan complicada delante de sus hijos que no hacen nada, desfallecen y le dicen: haz lo que quieras,
Pero claro, yo estoy hablando decentemente, ¿verdad? Haz lo que quieras, vete de la casa, no te quiero ver, y los echan a patadas. Pero la actitud de esta mujer fue diferente. ¿Cuánto peso tienen esas palabras? Y hay un pasaje que me llamó mucho la atención, de 2 endemoniados. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Dónde estaban los endemoniados? Mira, si no te acuerdas, vamos a Mateo 8:28. Mateo 8:28. Les hemos dicho, si en tu casa no lees la Biblia, aquí sí la vas a leer. Aquí sí vas a hojear la Biblia. Muy bien, Mateo 8:28. ¿Ya lo tienes? Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. ¿De dónde salían? Este texto puede aplicar a lo que pasa en la vida de muchos jóvenes en la actualidad. Muchos jóvenes están en los sepulcros. Muchos jóvenes están en las drogas, están en el alcohol. Muchos jóvenes se rebelan en contra de sus padres. Muchos jóvenes están ahí. Y estos eran dos endemoniados, no te dice la edad, pero eran 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Pero aquí surge una pregunta. ¿Dónde estaban la madre de estos 2 gadarenos? Como diciendo, me salió endemoniado, échalo allá al panteón, ¿verdad? En los sepulcros, que haga su vida. Ya, total, me salió mal. ¿Sí? Posteriormente Jesús los sanó, los liberó. Pero el punto central aquí es la mujer cananea que clama y suplica por su hija, pero también el punto central es ustedes como mujeres, nosotros como padres y como iglesia. Muchas mujeres ven la situación complicada y difícil que están pasando sus hijos, que se rebelaron en contra de ellos, y ¿qué hacen ellos? Los desechan. Yo conozco mujeres que tienen hijos en esa situación. No oran, no claman, llevan una vida de sufrimiento, pero no se ve un aliento de clamor y de esperanza hacia ellos. Recordaremos la historia del hijo pródigo. Recuerdan que el hijo menor que pidió la mitad de sus bienes. ¿A dónde se fue? Al mundo. Pero la Biblia dice que el padre que estaba esperándolo. Cuando ve al hijo que viene de lejos, el padre corre y lo abraza. Yo siento que no era coincidencia que casualmente el día que venía el hijo, el padre estaba ahí. No, eso era todos los días, siempre esperando el regreso de su hijo. Este era un clamor hacia el regreso de su hijo. Quizá tú tengas un hijo así, o quizá conozcas un hijo así, que se fue de casa, está en rebelión, no quiso saber nada, quizá esté perdido, no lo sé. Pero la actitud que debemos de tomar es esa, siempre orando a Dios. Quizá tú tienes hijos pero no son cristianos. ¿Qué tienes que hacer? Todos los días, clamar a Jesús, clamar a Él, todos los días, que se vuelva a Dios. Ayer platicaba con un hermano y le dije, ¿cómo está tu hermano? ¿Cómo está? Dice, está mal. Ya no quiere saber de Dios. Dice él, estoy decepcionado de Dios. Ya no quiere saber nada. Lo único que le dije fue, ora por tu hermano. No te canses de orar por él. Porque a veces cuando decimos Jesús viene y los que creyeron se van al cielo y los que no se van al infierno, a veces lo decimos muy ligeramente, pero imagínate una eternidad en el infierno. Por eso es importante orar por ellos. Muchos padres, después de que no supieron educar a sus hijos o orar por sus hijos o estar con ellos, con sus hijos, muchos le dejan el problema a otro. Nos acaba de pasar esta semana. Sara, ¿puedes venir a platicar con mis hijos? Es que ya no los aguantamos. Platicando ahí con ellos, ¿quiénes creen que eran los del problema?
los padres y no los hijos. Hay que saber identificar cómo están tus hijos o cómo están nuestros hijos. Hay que saberlo identificar, porque muchas veces podemos decir, es que nuestros hijos están en rebelión. Sí, pero quizá tú no estás haciendo bien las cosas y sea una reacción secundaria a lo que están haciendo tus hijos. ¿Sí? Entonces, Salmo 55, 22. Mujeres, no te canses. No te canses. Si el tiempo que dedicas viendo el Face te dedicas a orar por tus hijos, otra cosa sería. ¿Estamos de acuerdo? Ya como que por ahí lancé una pequeña pedradita, ¿verdad? Tampoco las ando cuidando, ¿no? Pero intercambiamos los papeles. Solamente eso te digo. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre al caído al justo. Amén. Entonces, ¿sobre quién vamos a echar nuestra carga? Sobre el Señor. Y él te sustentará y no dejará para siempre caído. ¿A quién? Al injusto. ¿A quién está hablando? Al justo. ¿Sí? Al justo. Si nosotros somos mujeres y hombres dedicados a la oración, a la perseverancia, a la lectura, al estudio, confiadamente vamos a dejar la carga ¿a quién? Al Señor. Aquí lo dice. Miren, la fecha que se aproxima, ¿cuál es? La siguiente semana. Los festejos ¿del qué? Del Halloween y el Día de Muertos. Y muchos padres no lo saben. Y estas calles, en tu ciudad, los hijos muchas veces piden a sus padres que los vistan ¿de qué? ¿Sí? De catrinas. Porque ya ven que en México son catrinas, en Estados Unidos es Halloween. Sí, aquí en México son catrinas. Pero mezclan catrinas con Halloween. Y lo acabamos de leer hasta dónde trasciende todo esto. Muchos padres o madres se dedican a hacer un pequeño disfraz, comprar un disfraz, maquillar a sus niños, maquillarse esos mismos, para que sigan vivas nuestras tradiciones. Pero más bien para que sigan vivas ¿qué? Sus maldiciones. ¿Sí se dan cuenta? Entonces los visten de diablitos, los visten de brujitas, se visten de catrinas. Pasados los días, el diablo hace de las suyas en su casa, van por agua bendita, echan agua bendita para que se quite la maldición, cuando las cosas no son así. Esto la gente lo toma como un juego, como algo divertido, como algo sano según ellos. Vi una publicación que decía: mientras yo me vista de brujita, de calaverita, de catrina, con que no le haga mal a nadie, cuando el mal se lo están haciendo ellos mismos. Lo vimos con la mujer cananea, ¿verdad? ¿Cómo estaba su hija? Atormentada por un demonio. Entonces, Colosenses 1:13. A través de estos años que conocemos de Cristo, me he dado cuenta, me he percatado de gente cristiana que van a las iglesias, cantan, adoran, pero el Día de Muertos, como es una tradición, ¿qué hacen? Visten a sus hijos de diablitos, de calaveritas. Pero Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué hizo Jesús? Nos libró ¿de dónde? De la potestad de las tinieblas. Grábatelo, papá. ¿De dónde nos libró el Señor? De la potestad. Entonces, ¿por qué en estas fechas te regresas otra vez a practicar esas tradiciones? Es que pastor, es que me lo pidió y se puso a llorar y no me quedó más remedio. Pero si ya nos libró Jesús, ¿por qué regresarte otra vez? Mateo 15:23. Vamos a continuar con la historia. Miren, a veces se ve algo, como es colorida la tradición, como es bonita la tradición según ellos, pero recuerden que el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Es Satanás. El príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás.
Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Sino contra huestes. Esa es nuestra lucha. Mateo 15:23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer, recordaremos el inicio de la historia, ¿qué hizo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero el verso 23 nos dice que Jesús, ¿qué hizo? No le respondió palabra. No es fácil entender esto, ¿verdad? El silencio del maestro, pero la fe de la mujer que llevaba era clamar a él. ¿Qué hizo Jesús? No respondió palabra. Pero esta mujer, su dolor era tan fuerte de ver a su hija. ¿Te ha pasado así? Que oras al Señor por tu hijo, por tu hija. Me dijo una mujer, dice: oye, pareciera que entre más oro, más se revela. Y pareciera que Dios no me oye, ¿verdad? ¿Sí? Sigue insistiendo. A veces son cosas que no entendemos. Entonces, sus discípulos estaban molestos por la insistencia de ella, porque lo seguía, pero ella creía, tenía tanta fe, que sabía del poder que tenía Jesús para hacerle un milagro. Mateo 15:24, ahí enseguidita. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué fue enviado Jesús? ¿A salvar a qué? A salvar a su pueblo. ¿Sí? Jesús, recordará, cuando murió en la cruz, ¿verdad? Le pusieron Jesús, ¿el rey de qué? El rey de los judíos. O sea, quiero que entendamos esto. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿a quién vino? ¿A salvar a quién? A su pueblo. A su pueblo. Recordarán que dice el Evangelio de Juan que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero Jesús tenía una misión. Él venía a salvar a su pueblo. Para que lo puedas entender, vamos a Mateo 1:18. Para que podamos entender que si tú y yo somos hijos de Dios, somos cristianos, es por pura misericordia. O sea, su misericordia del Señor nos alcanzó a ti y a mí. Espero que tú no entiendas, o alguna vez has pensado: yo soy cristiano porque mis papás son cristianos y porque mis papás me llevaban a la iglesia. No, tú tienes que ser cristiano por convicción. ¿Sí? Entonces, te repito, Jesús vino a salvar a su pueblo. En aquel entonces tú y yo no éramos su pueblo. ¿Y luego por qué? Vamos a ver. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Era lo que le estaba diciendo Jesús a esta mujer cananea. Yo fui enviado a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús se lo aclaró. Yo vengo por el pueblo de Israel, no vengo por los cananeos. ¿Sí? Entonces, el Señor continuaba probando la fe de esta mujer. Muchas ocasiones el Señor prueba la fe de cada uno de nosotros. Romanos 15:9. Como Jesús vino a salvar a su pueblo y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, entonces como Jesús no hace acepción de personas, ¿se fue sobre quiénes? Sobre los gentiles. Se fue sobre nosotros. Nosotros somos de esa parte, somos parte de los gentiles.
Nosotros no somos del país de Israel, tampoco somos judíos. Somos gentiles. Y Romanos 15:9, aquí Pablo lo escribe, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Entonces, es algo que tú y yo debemos estar alegres, contentos. Mira, mujer, tú ya eres hija de Dios, tú ya eres cristiana. Recuerda que nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Dónde está? Está en el cielo. Nosotros ya no estamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Si esta mujer cananea tenía fe para que Jesús librara a su mujer a su hija de este tormento, ¿cuánto más puede hacer en tu vida ahora que tienes el Espíritu Santo morando en ti? ¿Cuánto más? ¿Por qué a veces se termina tu fe? ¿Por qué a veces sentimos que no podemos? Mateo 15:25. Mateo 15:25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo esta mujer? Señor, socórreme. ¿Le has dicho al Señor así, mujer? ¿Le has dicho ahí postrada, arrodillada, Señor, socórreme? Mateo 15:26. Respondiendo a él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quiénes? A los perrillos. Jesús le aclaró que ella venía por los hijos ¿de quién? Por el pueblo de Israel, no por los cananeos. Después Jesús le dice a esta mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo ¿a quiénes? A los perrillos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esta mujer? ¿Que era qué? Una perrilla. Primeramente, no le escucha sus palabras, no hace caso a esta mujer a sus palabras y luego la ofende, porque es una ofensa, ¿no? Mira, lo único que nos puede sostener en Cristo es la fe, y la fe es la que nos acerca a Dios en los tiempos de prueba. La fe no te aleja. Aquella mujer, por la fe, ¿qué hacía? Clamaba, y ahora esa fe, ella se postra y ora al Señor gritándole, socórreme. Ella no podía tomar el pan de los hijos porque no era de la familia de Israel. Pero tanta era su fe y tanta era su necesidad que en el verso 27 ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermana, ¿qué esperas? Mujer, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? El Señor ha extendido sus brazos, el Señor te ha concedido la palabra para que solamente tú ores al Señor, tú clames al Señor, ores al Señor. Muchas de las ocasiones cuando vemos una situación difícil, lo más sencillo que podemos hacer es renunciar. Ya. A esta mujer no le importó su origen, no le importó que Jesús la haya ofendido. Eso no la hizo desfallecer. Así que solamente tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar. No cansarnos, no desfallecer, continuar. Verso 28, Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, qué grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús exaltó la fe de esta mujer cananea. La fe grande consiste en confiar y amar a Dios aún en los momentos más difíciles e inciertos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que creamos, que tengamos fe, porque solamente la fe es lo que nos puede mantener cerca de Dios. Recuerda que andamos por fe, no por vista. Mucha gente piensa que porque va a la iglesia cristiana, si le va bien, todo está muy bien, pero apenas el Señor le manda una prueba, ¿y qué hacen? Lo hemos dicho, son como globos, son hermanas globo, ¿verdad? Todo va bien, se inflan. Viene la prueba
pierden aire y para donde vaya el globo, ¿verdad? No, hermanas, eso no nos enseña Jesús. Jesús nos enseña otra cosa. ¿Alguna vez has escuchado de parte de Dios que te diga que todo se haga conforme a lo que tú has dicho? Lo vemos, Mateo 8:8. Vamos a ver un ejemplo similar. ¿Se acuerdan del centurión? Lo vamos a leer, Mateo 8:8. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y sigue la historia. Y después Jesús le dice al centurión que se haga conforme, ¿verdad?, como tú lo has dicho. Entonces, hermanos, hermanas, estamos en Cristo. Somos hijos, son hijas de Dios. Entonces, tenemos que alcanzar la gracia de Dios en nuestras oraciones. Santiago 4:6. Cuando oremos al Señor, lo debemos de orar de la siguiente manera: con sencillez, creyendo al Señor, ¿sí? No con soberbia, no con altivez. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, ¿y a quién da gracia? A los humildes. ¿Cómo tenemos que orar? Con humildad. Debemos de orar con humildad, ¿sí? Y no, Señor, muévete, pero ya. No, así no se ora. Tenemos que orar con humildad, con sencillez, con un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón sano. Lo hemos dicho, un corazón sano. ¿Cuánta gente conocemos llena de soberbia y de orgullo? ¿Ustedes creen que de acuerdo al texto que leímos, el Señor responderá a sus oraciones? No. Tiene que ser un corazón sencillo. Romanos 5:5. Así que, hermanas, cuando ores, no te avergüences, no te dé pena. Cuando ores al Señor, no te limites. Cuando ores al Señor, nomás muéstrate delante de Él con humildad, con sencillez. Solamente lo que quiere el Señor de ti. Romanos 5:5. ¿Y la esperanza qué hace? No avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Tienes esperanza? ¿Hay esperanza en tu vida? ¿De lo que estás pasando, de lo que estás viviendo? ¿Hay esperanza? Sigue. ¿Sí? Hay quienes, algunas de ustedes oran al Señor y el Señor contesta rápidamente la oración. Pero hay otras que no. Sigue orando. La esperanza no avergüenza. Sigamos insistiendo. 1 Timoteo 2:6. Muchas de las ocasiones no hemos logrado entender la grandeza de Dios, lo grande que es Dios para nosotros, para nuestra vida. ¿Sí? Hermanas, creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Lo hemos dicho, el Señor creador de todo, del cielo y de la tierra. Nosotros creemos en ese Dios. Por lo tanto, no debemos de debilitarnos, de desesperarnos. 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por quienes, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, si Jesucristo ya nos rescató, ya nos hizo hijos suyos, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar, continuar. Leímos la historia de esta mujer, clamando a Jesús. Jesús no escuchó, la ignoró. Y después, ¿cómo le llamó? Pero aún así la mujer, ¿qué hizo? Siguió insistiendo. Sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo, mujer. No te desesperes. No te canses. Deja que el Señor haga la obra.
Seguramente si hubiese madres que intercediesen de la manera que lo hizo la mujer cananea, no habría tantos hijos llevados por el pecado y alejados de Dios. Aquí es donde viene el contraste de todo esto, que esta mujer, siendo gentil, cananea, que adoraba ídolos, seguramente, es lo más seguro, donde un pueblo practicaba la adivinación y la hechicería, se acerca a Jesús. Mujer, tú ya tienes la promesa de parte de Dios. Esta mujer había sido persistente, había mostrado la humildad, y a la insistencia de esta mujer, la respuesta de fe no se hizo esperar. La sanidad de la joven, en respuesta de la fe, fue libre de este tormento. Es una enseñanza de una mujer, de una joven, que era atormentada por un demonio. Pero vámonos a nuestra vida, a nosotros, como padres, como madres. ¿Qué es lo que atormenta a tu hijo, a tu hija? ¿Qué es lo que le atormenta? Como padres, como madres, debemos de saber qué es lo que nuestros hijos tienen, cómo piensan, cómo hablan, cómo se portan, cómo actúan. Algo tienen. O sea, en pocas palabras, no los pierdas de vista. ¿Sí? ¿Alguna vez, mujer o padres, alguna vez te has acercado a tus hijos y realmente percibes cómo hablan? ¿Sí te has dado cuenta? Entonces, si tu hijo o tu hija no habla como cristiano, algo está pasando. ¿Cómo actúan? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo son afuera con sus amigos? ¿Cómo se comportan? ¿Qué hacen con sus amigos? ¿Se dan cuenta que tenemos mucho trabajo por hacer por ellos? Entonces, Mateo 7:7, por favor. Mateo 7:7. Ya como hijos, como hijas de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar, ¿y qué dice? Y os abrirá. Aquí está hablando de una acción. Tenemos que tomar una acción, pero también tenemos que tomar una decisión. Mateo 21:22. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidieres en oración, de acuerdo a tu capricho, lo recibiréis. Pero a veces pareciera que así es, ¿verdad? Dice: y todo lo que pidieres en oración, ¿qué dice? Creyendo. ¿Qué pasó? Lo recibiréis. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer lo creyó. Esta mujer creyó. Miren, yo he escuchado personas que dicen: pastor, dice, yo sí creo. Sí, yo sí creo. Yo cuando oro sí creo. Yo he escuchado personas que me han dicho: pastor, es cuando yo oro, sí lo creo. Pero cuando viene la prueba, viene la aflicción, viene la persecución, viene la escasez, ¿qué pasa? Dejaron de creer. O sea, el creer es en todos los términos. Si estamos en el suelo, si estamos tirados, si estamos puestos a prueba, recuerdan que el Señor dice que nos pasará ¿por dónde? Por fuego. ¿Para probar qué? Para probar nuestra fe. Y aún así estamos pasando por prueba, estamos pasando por fuego, y aún así ¿qué? Aún así creemos. ¿Sí o no? Porque a veces decimos: es que yo sí creo. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Así que si tú le dices al Señor: Señor, yo sí creo, seguramente el Señor te va a pasar por pruebas para ver si es cierto que crees. Va todo de la mano, o sea, no nada más leerlo. Y todo lo que pides en oración creyendo lo recibiréis. Y luego decimos: a ver, Señor, yo ya oré, ya lo creí, y ahora ¿por qué no me respondes? Viene la soberbia, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor con los soberbios? Entonces, la fe es lo que nos estimula a perseverar en la oración. Un corazón débil o titubeante no recibirá lo que pide. Es necesario pedir conforme a su voluntad. La oración de intercesión diaria
debe ser parte de nuestra vida cristiana. Interceder por alguien es una carga espiritual que se tiene que experimentar como propia para el intercesor. Esto es, si tú oras por alguien, porque ahorita le dijeron en los avisos, cada petición de oración dáselo a las hermanas de intercesión. Pero cada persona que intercede por otros se tiene que poner en ese lugar. ¿Sí? Ejemplo. Esta mujer cananea, ¿qué hizo? ¿Intercedió por quién? Por su hija. ¿Qué hizo? Señor, ten misericordia ¿de quién? De mí. Entonces, cuando tú intercedas por alguien, te tienes que poner en el lugar de la persona. ¿Qué fue lo que hizo la mujer cananea? Se puso en el lugar ¿de quién? De su hija. Imagínate que una persona con cáncer te diga, hermana, quiero que ore por mí. Imagínate ponerte en el lugar de la hermana que tiene cáncer. Fue lo que hizo la mujer cananea. Hermana, mi hijo está en drogas. Entonces, te tienes que poner en el lugar de la mamá que está dolida porque su hijo está en drogas, pero también te tienes que poner en el lugar de quién, en el lugar del hijo. ¿Sí? A veces lo tomamos muy a la ligera. Oye, ora por mí, no es que mi hijo es alcohólico. Ah, sí, voy a orar por ti. Sí. O sea, la oración va más allá. Y es lo que nos enseña esta enseñanza hacia las mujeres, hacia ustedes. Ahora, ¿por qué a las mujeres? Porque hoy les tocó a las mujeres. ¿Verdad? Por eso la enseñanza, mujer, Cristo es tu Salvador. Solamente en Cristo tenemos la salvación. Mujer, Cristo es tu Salvador. ¿Qué situación estás? ¿En qué situación te encuentras? ¿Quién es la solución? Cristo. Él es la solución. Es por eso, esta enseñanza de la mujer cananea, todo lo que tuvo que pasar para que Jesús le pudiera conceder un milagro. Amén. ¿Cómo estás tú? Ponte de pie, por favor. O sea, ¿cómo estás tú? Como mujer. Quizá tú digas, pastor, gracias a Dios, como le dijo Quique en la mañana, estamos bien, mis hijos, mi familia, mi esposa, estamos bien, gracias a Dios, que el Señor ha tenido la misericordia sobre nosotros. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero si alguien llega y te dice, pastor o hermana, hermano, ore por mí porque estoy en esta situación, ¿qué actitud a partir de ahora vas a tomar? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo entendimos? Ponerte en el lugar de quién, de la persona. ¿Amén? Y todas ustedes, mujeres, ¿cuánto no darían por sus hijos? ¿Sí o no? ¿Cuánto no harías? ¿O cuántas mujeres que todavía no tienen hijos, cuánto no harían por su mamá? ¿Sí? ¿Sí, Lupita? ¿Qué no harías por tu mamá? ¿Cuánto no haríamos? ¿Cuántas mujeres, cuántas de ustedes tuvieron a su mamá que trabajó hasta el cansancio? Que trabajó, híjoles, con tal de llevar 1 kilo de frijol, con tal de darles de comer. ¿Cuántas madres tuviste o son ustedes que cuando tienen un hijo enfermo, cuánta dedicación le tuvieron? Mucha. Ahora, yo no sé en qué situación estás tú como mujer en este momento, pero tú sí sabes, y Jesús sí sabe. Jesús sí sabe. Sí. Y ese es un día donde el Señor te puede sanar. Pero es que es cuestión de que tú lo creas. Les prometo que a nadie vamos a tumbar y que a nadie vamos a tirar. ¿Sí? Pero es cuestión de que tú creas. ¿Qué es lo que necesitas?
¿Qué hizo esta mujer? Clamó. ¿Qué le dijo a Jesús? Socórreme. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Ten misericordia de mí. ¿Sí te haré? ¿Sí te haré? ¿Le podrás decir eso hoy al Señor? Socórreme. ¿Sí? Miren, esto es cuestión de fe. No es cuestión de emocionarla ni nada por el estilo. Es una relación que tú tienes que tener con Dios. Así que cierra tus ojos y levanta tus manos, por favor. Ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta tarde, Señor. Hoy en esta tarde oramos por cada una de mis hermanas, Señor. Por cada una de estas mujeres. Porque han sido mujeres que no se han dado por vencidas, han sido mujeres que han sabido salir adelante, han sido mujeres muy trabajadoras, han sido mujeres que hoy su vida y con su fe puede cambiar para que sigan creyendo en Jesús, para que no desmayen, para que sigan adelante. Señor, hoy oramos por cada una de ellas, Padre. Hoy oramos, Señor, para que tú hagas una obra preciosa en sus vidas. Hoy oramos, Señor, para ellas, para que hoy pueda ver tu gloria cada una de ellas. Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad, pero todo se haga, Señor, conforme a la fe de cada una de ellas. Señor, todo es en su tiempo, todo es por tu gracia, todo es por tu voluntad, Señor. Y hoy, Señor, de acuerdo a nuestra fe que proviene de ti, Señor, sabemos, Señor, que tú lo puedes hacer. Señor, hoy en esta tarde te pedimos por cada una de ellas, Señor, porque tú conoces las necesidades de cada una de ellas, Señor. Señor, tú estás escuchando, Padre, cada una de sus oraciones, cada una de sus peticiones. Señor, cada una de ellas, Señor, ha creído que tú eres el Hijo de Dios. Cada una de ellas ha creído que tú eres su Salvador. Cada una de ellas, Señor, ha creído, Señor, que tú le has perdonado de sus pecados. Cada una de ellas ha creído, Señor, en que tú eres su único Dios. Señor, y en esta tarde, Señor, estamos delante de ti, Señor, clamando por ellas, intercediendo por ellas, poniéndonos en su lugar, en su dolor, en su tristeza, sintiendo, Señor, aún su enfermedad. Y hoy en esta tarde, Señor, te pedimos por ellas, Señor, para que tú hagas todo conforme a tu voluntad y todo conforme a lo que ellas han creído, Señor. Señor, bendice sus vidas, Señor. Protege sus vidas, guarda sus vidas, Señor, en nombre de Jesús. Esto fue una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar, Torre Latino 101A, Colonia Centro, Cortázar, Guanajuato, México. Si necesitas contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar.